En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Omnipotente Padre de amor, todopoderoso Dios, nos presentamos delante de ti alabando tu santo nombre, agradecidos de todo corazón por la gracia que tienes para con cada uno de nosotros. Hoy nuevamente nos permites estar ante tu presencia. Padre, nuestra alma se estremece al invocar tu divina Trinidad y saber que ahora tú te haces presente entre nosotros y que por el poder y la revelación del Espíritu Santo podremos descubrir nuevas facetas de tu ley, de todo lo que tú has preparado para aquellos que te buscan, te aman y se han confesado a ti, Padre Celestial. Te agradecemos de todo corazón porque una vez más podremos recibir a través de tu palabra el consuelo que precisamos, las fuerzas, podremos recibir esa luz que nos permita transitar, caminar el camino de nuestros días con seguridad, con confianza. Padre, nuevamente gustaremos de tu amor, cuando también tú nos interpelas, pero en ese amor tan inmenso, amado Dios, sentimos, y como lo es, que nos estás dando la oportunidad de crecer, de madurar, de poder hacer nuevas todas las cosas, porque en tu amor después nos habrás de perdonar los pecados. Rogamos, Padre amado, por el momento en el que podamos vivir y gustar de la Santa Cena. Por ese momento, Padre, si fuera aquí en la tierra, tú sabes, es ese momento tan especial, poder vivir ese sacramento. Pero también, Padre, si nos toca hacerlo ya la próxima vez en las bodas del Cordero, Padre, será en tu gloria. Y allí entonces definitivamente seremos una sola cosa en ti, en Cristo y para siempre. Te rogamos, amado Dios, que podamos aprovechar esta oportunidad que tú nos das, que podamos realmente entregarnos a ti cada día con todo nuestro ser para que tú hagas nuevas todas las cosas en nosotros. Tú sabes, amado Dios, cuánto arrepentimiento tenemos por nuestra condición humana, por nuestra concupiscencia, los pensamientos que una y otra vez se cruzan por nuestro espíritu. Padre amado, entonces que ahora santificados podamos estar a los pies de tu altar y podamos atesorar todo lo que tú has preparado desde la eternidad para cada uno de nosotros. Amado Dios, tú sabes de qué tenemos necesidad antes de que te lo pidamos. Por eso te rogamos que nos aumente la fe y que en ella podamos vivir, Padre amado, y recibir y guardar todos los tesoros que tú nos has dado, que tú nos das, esos tesoros que no cambian su valor ni se echan a perder, esos tesoros que podemos hacer en el cielo.
Amado Dios, tú sabes lo que vive tu pueblo en la redondez de la tierra. Rogamos por quienes toman decisiones que involucran a tantos semejantes. Rogamos, Padre, por aquellos quienes entonces también velan por los que sufren, por los que claman. Padre, rogamos por la prudencia en aquellos que también, entonces, esas decisiones, Padre, entonces pueden causar grandes daños. Pedimos, amado Dios, por los que hoy viven el luto, para que, Padre, con sosiego y paz podamos mirar un poquito más allá y saber que tendremos el momento del reencuentro cuando venga Cristo. Te pedimos por aquellos quienes viven momentos de incertidumbre, quizás en su salud, quizás en el sustento material, quizás, Padre, en lo afectivo, para que podamos colocar todo a tus pies, para que podamos, Padre, ver toda la luz del Espíritu, y entonces confiando en ti, Padre, nos ocupemos primero de tu reino, de tu justicia, y todas las demás cosas las podamos dejar en tus manos, Padre, con confianza y en paz. Amado Dios, rogamos poder vivir esta hora en una entrañable comunión en lo que hace al marco del servicio divino, con quienes hoy se reúnen en tu casa, Padre, y entonces también pueden vivir el servicio divino presencial, con quienes no lo pueden hacer, Padre, y quizás tampoco pueden tener acceso a estas horas para que también puedan unir sus manos en la oración y buscar la comunión con tu altar, con quienes nos han antecedido al más allá, Padre, poder tener la certeza, la sensibilidad de poder percibir, Padre, que estamos todos unidos, siendo una sola cosa, Padre, recibiendo el mismo pan, recibiendo el mismo alimento, y entonces, Padre, procurando ese gran día en el que podamos llegar como vencedores. Amado Dios, ahora te rogamos, quieras tú hablarnos. Estamos aquí, henos aquí, te escuchamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto para esta mañana se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta allí. Bien, hermanos, seamos todos bienvenidos al altar del Señor. Y cuando se iniciaba esta hora y la hermanita ejecutaba ese himno que expresa que en cada servicio divino se abre una ventana en el cielo, pensaba en los hogares donde cada uno está reunido y quizás en algunos lugares lo que se hace es cerrar las cortinas, cerrar las ventanas para que no haya distracción, para tratar de quedar aislados de lo que pasa afuera, de los ruidos, de los sonidos de la calle.
Y también reflexionaba acerca de nuestro encuentro con el altar de gracia. Por un lado, cerramos el corazón a aquellas cosas que pudieran distraernos, que pudieran ser una tentación y llevarnos quizás a concentrarnos en otras cosas, porque ahora es Dios el que nos va a hablar. Y entonces allí sí, en esas podemos decir contradicciones, cerramos las ventanas de todo aquello que nos pudiera distraer y allí se abre una ventana en el cielo, porque fue invocada la Divina Trinidad y porque ahora, como lo hemos mencionado, es Dios quien nos va a regalar de su gracia, de sus enseñanzas. Este texto que hemos leído es algo que, podemos decirlo, tenemos muy familiarizado. Es cuando el ministerio sacerdotal hace el acto de consagración de las hostias. Y ya desde el principio de esa consagración, cuando es mencionado acerca del pan, este es mi cuerpo partido para vosotros. Allí, hermanos, también quisiéramos colocar una reflexión, porque en lo que ha sido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en lo que ha sido entregarse en la cruz por nuestros pecados, por nuestras faltas, y entonces poder con un sentimiento de profunda emoción tener esa disposición al agradecimiento, al reconocimiento, a corresponder su amor. Cuando estaba en Capernaum enseñando en la sinagoga, nuestro Señor Jesucristo hacía referencia al maná, hablaba del pan descendido del cielo, y entonces Él se llamaba a sí mismo ese pan que había descendido del cielo, pero también decía que el que come de este pan no habrá de morir, sino que tendrá vida eterna. Le decía a sus contemporáneos: vuestros padres, las generaciones anteriores, comieron del maná, pero murieron. Pero el que coma de este pan, entonces tendrá vida eterna. Y con esto resaltaba la importancia de la Santa Cena, la importancia de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. En el servicio divino es el momento central de los sacramentos que el Señor ha puesto para nuestra santificación. Entonces es el que podemos gustar en cada servicio divino. Y es ese regalo del cielo que nuestro Padre Celestial nos hace de poder vivir un sacramento, algo que se vive una vez y tiene una proyección eterna, queda para siempre. Cada Santa Cena es un acto que se vive una vez aquí en la tierra y que tiene una proyección eterna. No es algo que podemos decir, bueno, pierde su valor, sino que, como hemos mencionado, así como lo es el bautismo de agua, así como lo es el bautismo de espíritu, este sacramento queda para siempre, y cada Santa Cena es diferente. Es un poco más de comunión con nuestro Señor Jesucristo que vamos recibiendo y que queremos gustar con santo temor a nuestro Padre Celestial. No temor por miedo, sino un santo temor. Es ese amor tan profundo en el que uno no quiere menoscabar en lo más mínimo el significado de este hecho de la gracia que nuestro Padre Celestial pone a nuestra disposición. Y entonces, hermanos, así es como queremos gustar de esta Santa Cena en cada servicio divino. Es esta Santa Cena que el Señor Jesucristo se lo ha dado en el círculo de los apóstoles, la potestad de gustarla, y que entonces, donde hoy activa un ministerio sacerdotal que ha sido enviado por un apóstol del Señor, entonces contiene la autoridad para poder festejar la Santa Cena, para poder consagrar las hostias y así poder donar este sacramento, el cuerpo y la sangre de Jesús, que son dados para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que este sacramento lo podamos hacer en memoria de Él. Y podríamos decir, así de esas formas como va confluyendo hacia ese momento central, porque
como hemos mencionado, comienza el servicio divino. El siervo, que habrá de ser el vocal, invoca a la Divina Trinidad. El Trino Dios se hace presente entre nosotros y entonces allí comienza ese momento único donde Dios se inclina hacia nosotros y pone a la altura de nuestro entendimiento todo lo que hace a nuestro camino de fe, todo lo que la fundamenta y nos permite ver cuánto nos conoce, cuánto nos ama, cuánto nos comprende, qué longánime que es, cuánta paciencia tiene para con cada uno de nosotros. Y entonces allí el Espíritu Santo nos va mostrando en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo todo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Nos va revelando aspectos de su vida, de su manifestación aquí en la tierra. Nos va mostrando de qué forma maravillosa Él llega al momento en el que muere por nosotros, por nuestros pecados. Y entonces nos muestra el efecto de la resurrección. Y entonces también fundamenta ese reencuentro que habremos de tener con Él cuando Él venga, para poder vivir la comunión con Él para siempre. Es el memoria de nuestro Señor Jesucristo. Como mencionamos, es el ejemplo, es la guía. Sus palabras permanecen para siempre. El cielo y la tierra van pasando. Las situaciones que uno puede vivir en el mundo, todo lo que la ciencia avanza, todo lo que los espíritus que están aquí en la temporalidad entonces van haciendo, también llevan su curso, pero la palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es allí donde el Señor nos permite espejarnos, nos permite vernos a la luz de nuestro Señor, y llegado el momento en el que la palabra va haciendo su efecto, entonces el Señor nos invita a participar del perdón de los pecados. Nos prepara hablándonos del arrepentimiento que debe haber en cada alma, en que no se trata solamente de tener un remordimiento porque lo que hicimos reconocemos que estuvo mal, pero que sabiendo o sintiendo que en la misma situación, bajo las mismas circunstancias haríamos lo mismo, sino que en el arrepentimiento es hasta el deseo profundo de si pudiéramos volver el tiempo atrás y de no haberlo hecho nunca, y el propósito de no volver a hacerlo jamás. Y entonces allí el Señor perdona nuestros pecados, en una forma expresa nos dona la paz de nuestro Señor Jesucristo. El alma queda libre, limpia, pura, si nos hemos arrepentido aún sin culpa. Y en ese punto es en el que el Señor nos invita a participar de la Santa Cena. En ese estado, para que podamos recibir de una forma digna la esencia de Cristo que se consustancia en nosotros. Y entonces así es cuando venimos hacia adelante a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Podríamos decir, como aquella mujer que estaba enferma y que entre la multitud se pudo desenvolver, se pudo desplazar hasta que llegó a nuestro Señor Jesucristo, tocó el ruedo de su vestido y Jesús dijo: ha salido virtud de mí. ¿Qué me tocó? Estás rodeado, hay muchos que te están tocando, no, pero salió virtud de mí. Cuando dejamos que el Espíritu Santo lleve adelante toda esa preparación, lleve adelante ese elevar nuestra alma, y entonces llegamos a ese punto donde el Señor nos invita a la Santa Cena, venimos así, con ese deseo, con ese propósito, como esa mujer que estaba enferma y que sabía que en el Señor podía tener la ayuda y la salvación. No es el momento en el que quizás nos desplazamos hacia adelante y empezamos a ver qué hermano vino o qué hermano faltó. No es el momento en el que quizás estiramos las piernas. Es un momento sublime. Y allí el pastor nos mira a los ojos y nos dice que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo son dados para mí,
para cada uno de nosotros. Una sola cosa con el Señor, tomar de sus fuerzas, tomar de todo ese poder de aquel que venció el pecado y por consiguiente venció la muerte. El Señor da siempre hasta que sobreabunda. Y entonces, hermanos, cuando recibimos la Santa Cena, realmente sentimos que es la manifestación pura del amor de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros, porque podríamos decir, a mí, el cuerpo y la sangre de Jesús para mí, Cristo en mi alma, siendo una sola cosa conmigo, que tengo tantos errores, tantas falencias, que soy tan débil, que tengo tantos propósitos, pero quedan en ello. Sí, así es la gracia de Dios, que he cometido tantas veces el mismo pecado y el mismo error. A ti, el cuerpo y la sangre de Jesús dados para ti. Y entonces de esa forma es la Santa Cena una cena de confesión de aquel que la puede vivir de esta forma. Es una cena, es un acto de confesión hacia nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe en Él, nuestra fe de todo lo que Él ha padecido y ha vivido aquí en la tierra por amor a cada uno de nosotros. No es el acto litúrgico que corresponde en un determinado momento del servicio divino, sino que es llegar al momento más sublime del servicio divino, donde ahora sí, el Señor me preparó para recibir de su esencia. Y entonces así vamos viviendo también en nuestras almas, al saber que nos consustanciamos con Él, su vivencia, sus fuerzas, su poder, ese poder y esa autoridad para decirle a Satanás, vete Satanás, cuando estamos en el desierto de nuestras situaciones y pasando quizás las necesidades que nuestra alma siente a nuestro alrededor, donde faltan tantos aspectos de lo que Dios quiere alcanzar a la humanidad, donde el Señor deja bajo su libre albedrío a cada uno. Entonces en el desierto de nuestros días llevamos toda la autoridad para decir que lo más importante para nosotros es agradar al Señor y no a los hombres. Es esa confesión de que podemos creer, podemos confiar que ahora tenemos las fuerzas para obrar todo lo que el Señor me fue pidiendo, lo que el Señor me fue mostrando del activar de Jesús. Amar al prójimo como a mí mismo, amar a los enemigos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, estando en la cruz. A poder mirar con ojos espirituales todas las situaciones que nos pasan y entonces poder confiar en el Padre y que lo más importante sea nuestra comunión con Él a través de nuestro Señor Jesucristo y en la Santa Cena. Es una confesión de fe de que añoramos ese momento en el que seremos una sola cosa con Él y para siempre. Es un acto, es una confesión donde podemos expresar todo nuestro agradecimiento porque Dios Hijo tomó la carne y entonces habitó entre nosotros y lo ha hecho, como fue mencionado, por amor. Pasó las necesidades y las situaciones que pasamos nosotros. Y cuando Él nos dice que nos ama, que nos comprende, vaya que si lo hace, porque no le fue ahorrado nada. Hermanos, la traición, el olvido, la distancia de aquellos quienes amamos o por quienes ponemos nuestros mejores sentimientos, ¿no es acaso quizás lo más doloroso? Y Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El poder vivir todo el dolor, no solamente en lo físico, el escarnio, intentando que todo sea de la forma más dolorosa posible y herir y lastimar en el corazón a través de la burla, del desprecio, y hacerlo todo por nosotros. Cuánto agradecimiento, hermanos, entonces surge de cada uno de nosotros hacia el Señor.
Es una confesión donde expresamos el deseo de esa comunión eterna con Él. Y entonces venimos con esas expectativas, como fue mencionado, como un ejemplo de esa mujer que llevaba tantos años, llevaba esa enfermedad, y por la fe, entonces también pudo ser sanada en ese momento. Así nos esforzamos por la comunión con nuestro Señor y la añoramos y nos empeñamos en ella. Es un acto donde también podemos ver el amor del Señor hacia los demás, hacia el prójimo. Nuestro Señor Jesucristo tomó la copa, el cáliz, un cáliz, una copa, e hizo que se lo fueran pasando unos a otros. La misma copa, para todos, por igual. Y entonces, hermanos, allí también tendremos que sentir que cuando vivimos el acto de la Santa Cena es para todos por igual. No debería haber codo de hermano que me moleste. No debería haber ninguna mirada, quizás de reojo, porque tal hermano obra o actúa así o me hizo tal cosa. Si la palabra, si el Espíritu Santo nos fue preparando para ese momento, recibimos el perdón, antes oramos el Padre Nuestro y le hemos expresado que le hemos pedido que nos perdone como perdonamos. Entonces también allí, hermanos, somos conscientes de que ahora es toda la comunidad. Como hemos aprendido, Dios no quiere que seamos uniformes, que seamos todos iguales, quiere que seamos diferentes con la personalidad que tenemos, con nuestro individualismo, con nuestra individualidad, no individualismo. Que con esa individualidad entonces también podamos amarnos los unos a los otros, tal como somos, sin miramientos. Y es una cena donde el Señor partió un pan para todos. En 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 17, dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La comunidad, hermanos, se unifica, recibe esa comunión. Somos todos la novia de Cristo, que en ese momento recibe la misma esencia, recibe de ese mismo cuerpo que ha sido partido para todos nosotros. Y entonces, y esa sangre que fue derramada para muchos, para aquellos que se llegan hacia Él con fe, con reconocimiento del acto que está por delante, de lo que van a recibir. Y hermanos, cuando vivimos ese acto, hemos mencionado de los efectos que tienen, que son de eternidad, pero también nos queda a nosotros solamente ese momento tan hermoso, tan sublime, tan elevado que vivimos en el servicio divino, sino que también esto se proyecta. Y entonces, así como hemos confesado delante del Señor a través de la Santa Cena nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces también sabemos que en esa fe que recibimos de su fuerza, si no tenemos miedo del futuro, nada nos hace temer, porque tomamos del valor que están contenidas en la Santa Cena, de la valentía para poder enfrentar a cualquier espíritu y cualquier situación, mirando siempre el estar en comunión con el Padre. Se proyecta nuestro agradecimiento hacia nuestro Padre Celestial, y entonces nuestra vida de fe no es, como lo expresó también Pedro al principio: Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? No es el ver qué contraprestación vamos a tener porque hacemos la voluntad de Dios, porque nos esforzamos en hacerlo, porque venimos a todos los servicios divinos, porque colaboro en el coro, porque hago esto por mi prójimo, por todas las cosas que querramos enumerar. Es simplemente agradecimiento por la gracia que nos ha tocado, que Dios se allegó a nosotros, que Dios nos eligió antes de fundar el mundo, para Él que es eterno. Y convalida esa elección cuando me permite pasar por las puertas de su casa, cuando me permite recibir su palabra también por estos medios,
cuando de una o de otra forma me hace sentir cuánto me conoce, cuánto me ama, que no se ha olvidado de mí y que está permanentemente cuidándome y velando por mí. Cuánto agradecimiento por ello. Hermanos, en esa comunión, en esa confesión de comunión, de ese deseo de estar con Cristo, entonces también nos hace tomar el timón de nuestras vidas para no dejar que los vientos nos lleven para un lado y hacia otro, como también decía nuestro Señor Jesucristo, como aquellas hojas que son llevadas de un lado a otro, sino que tomamos el timón de nuestras vidas y nos alejamos del pecado, nos alejamos del mal, porque ellos nos alejan del Señor. Y como fue mencionado, quizás muchas veces, hermanos, obramos para agradar a los hombres antes que a Dios. Entonces allí es donde hacemos fuerza con el timón de nuestros propósitos, de nuestras intenciones. Y entonces íntimamente nos preguntamos, como lo hicieron los apóstoles, como hizo el apóstol Pedro en el concilio: digan ustedes si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Y entonces, hermanos, agradar a los hombres antes que a Dios, ¿es ese nuestro propósito? O que Dios pueda mirar como lo hizo sobre Jesús y decir: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Se puede ver los efectos de esa Santa Cena que gustamos cuando miramos hacia el prójimo y nos ponemos en su lugar. No lo acusamos, no recriminamos, no juzgamos ni encasillamos. Porque así también como nos pasa a nosotros, que muchas veces decimos: el mal que no quiero hacer eso hago, y el bien que quiero hacer eso no hago, también las almas que nos rodean muchas veces obran bajo los efectos de un espíritu que circunstancialmente está en sus almas. Un espíritu que en algún momento pasa y que entonces hace tomar determinadas actitudes o acciones o decir determinadas palabras. Y nosotros por eso los vamos a encasillar y los vamos a juzgar. Nuestro Señor Jesucristo nos ofrece de la misma copa: mi sangre, que por muchos es derramada, entonces para remisión de los pecados. Así, hermanos, vemos que estamos todos bajo la misma gracia, y que entonces, hermanos, nos alcance con esto y el saber que es el mismo pan, un mismo pan para todos nosotros. El Señor quiere darnos a todos ese hecho maravilloso de poder vivir en no solamente una vida eterna, una gloria eterna. Y así como nuestro Señor Jesucristo lo manifestó en la parábola de los obreros de la viña, los que habían llegado a la primera hora y los que llegaron a la última, cobraron lo mismo. Es tan grande lo que el Señor ofrece, lo que el Señor pone a nuestro alcance, lo que Él nos impulsa a buscar, el reino de Dios y su justicia, que entonces todo lo demás, hermanos, no podríamos decir que alguien merece más que otro. Para el que hubiera hecho el mayor esfuerzo, todo es gracia, es amor que no ha sido merecido. Y hermanos, y entonces así, en esta ventana que se abre en el cielo, en este servicio divino, podemos ver un poquitito por dentro todo lo que hace el Señor, todo lo que ha hecho a través de este sacramento. Pero sabemos, hermanos, que por nuestras imperfecciones, por nuestra condición humana, no siempre venimos bajo la misma condición a recibir de este sacramento. Es un trabajo que debemos hacer, hermanos, para poder participar de la Santa Cena dignamente. Desde el momento en que vamos mirando hacia participar del servicio divino. Desde el momento que quizás en el que salimos del servicio divino y entonces nos vamos con esa palabra y la movemos en el corazón y la compartimos en casa, en nuestro entorno, y entonces esto ya produce una efervescencia donde estamos mirando, bueno, ¿y cuál va a ser el próximo encuentro? El próximo servicio divino, si no viene el Cristo antes. Y entonces así nos vamos preparando y también sabiendo todo lo que está por delante.
santificados. Le pedimos a Dios la santificación, le pedimos a Dios por sus vocales, le pedimos el poder estar en comunión, toda la comunidad. Le pedimos que en su palabra podamos ver esa luz y entonces se produzcan todos los efectos para poder acceder al perdón de los pecados y allí en ese estado recibir la Santa Cena. Hermanos, Dios nos regala mucho más de lo que muchas veces podemos comprender. La gracia es tan grande que muchas veces se vuelve incomprensible e inimaginable para nosotros. Tenemos todo, mucho más, podríamos decir, de lo que necesitamos. Simplemente, hermanos, se trata de poder profundizar en lo que el Señor nos dice y en lo que el Señor nos muestra. Cuando tantas veces nos habla del sacrificio de Jesús, ¿no será que aún no lo hemos meditado, no hemos profundizado lo suficiente en lo que ha significado para nuestra vida de fe, para nuestro futuro, para el futuro de todos los hombres, de toda la humanidad? Y cuando el Señor en cada servicio divino nos habla de nuestra elección, ¿no será que aún no hemos profundizado en el envío que tenemos cada uno de poder ser testimonios, ser testigos de nuestro Señor Jesucristo? Que así, hermanos, lo podamos confesar en la Santa Cena, en este acto de confesión que, como hemos mencionado, en la fe, en el agradecimiento, en la comunión, en el sentirnos todos, que todos participamos de la misma copa y que todos conformamos esa unidad, esa comunión, un solo pan para todos. Es la novia de Cristo que se prepara. Que así, hermanos, lo podamos hacer bajo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos compartir lo que el Señor nos regale a través de los dones del amado obispo Fernando Menda. Queridas hermanas, queridos hermanos, podríamos decir o podríamos pensar o podríamos sentir que se trata de pensamientos, de sentimientos, de conceptos que ya hemos escuchado tantas veces. Y sin embargo, cuánta novedad hay en la palabra que una y otra vez el Espíritu nos trae. Es aquello que mencionaban los discípulos de Emaús cuando decían: no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras. Y es cierto que es una palabra que está incorporada a la liturgia, que la escuchamos en cada servicio divino, pero qué bien que nos hace poder escuchar, poder incorporar en el corazón por el Espíritu una y otra vez esa maravillosa proeza del Señor Jesucristo que lo hizo posible, esa gracia que nos ha tocado de poder participar una y otra vez de un sacramento que es imprescindible para nuestra salvación, sin el cual no podemos tener vida en nosotros. Y hemos escuchado que es un sacramento de conmemoración, porque nos recuerda la amarga pasión y muerte del Señor, pero también su victoria, su triunfo y las promesas que el Señor nos ha hecho, especialmente la promesa de su retorno. Un sacramento en el cual podemos tener comunión con el Señor, pero también tener comunión entre nosotros. No solamente los que visiblemente
nos apreciamos en cada servicio divino, sino también con todos aquellos hermanos y hermanas que en la otra orilla se preparan, como nosotros en esa iglesia invisible, para el retorno de Cristo. En Cristo podemos tener comunión con ellos. Una cena que nos lleva a esa promesa de las bodas del Cordero, de la cena de las bodas del Cordero, de la consumación. Pero hoy en especial la palabra nos ha paseado por todo lo que significa confesar al Señor en la Santa Cena. Y cómo entonces, cuando vamos a buscar la Santa Cena, nos encontramos con el Señor. Porque cuando esos elementos del pan y del vino son consagrados por un ministerio de apóstol o por quien es enviado por un apóstol, se produce el efecto real del sacramento, que es la presencia del Señor en medio de la comunidad, como el resucitado, como aquel que venció, que tiene todo el poder, toda la potestad, y que nos quiere a nosotros dar las fuerzas para vencer, que nos llama a tener comunión de vida con Él. El momento de vínculo mayor, de comunión mayor que podemos tener con Él mientras estemos aquí, hasta que el Señor nos venga a buscarnos, porque también para las almas del más allá que esperan al Señor, ese momento es el momento de mayor comunión posible. Y le decimos amén. Cuando nos dice el cuerpo y la sangre de Cristo es dado para ti, cuando el pastor nos dice, lo miramos a los ojos y vemos a Jesucristo, le decimos amén. Y cuando le decimos amén, le estamos diciendo, sí, es firme lo que te digo. Es una certeza. Dicen algunos estudiosos que la palabra amén, que hemos aprendido que quiere decir es cierto, también refiere a algo firme. Refiere a aquellas piedras que pisaban los hombres en el desierto para caminar seguros entre las dunas de arena. Y eso es lo que le decimos al Señor. Es cierto, es firme mi fe en ti, como Salvador, como Redentor, como aquel a quien he entregado mi vida. Es firme mi amor y mi agradecimiento. Y quiero cada día rubricarlo con la disposición a seguirte y a servirte. Es cierto que te espero cada día y no me quiero desviar ni a derecha ni a izquierda. Amén a eso. Y también mi amor al prójimo. Ese sentimiento que ahora está incorporado en este maravilloso lema que tenemos este año de Juntos en Cristo, poder sentir que todos dependemos de la gracia y que entonces si el Señor me perdona a mí y perdona a mi hermano, ¿cuál es la diferencia? ¿Habrá algo entre nosotros? ¿Habrá alguna injusticia que me hayan cometido o alguna situación que me haya hecho doler, que sea tan grave como para que yo no pueda tener comunión plena con el Señor? Y el poder ir juntos a participar de la Santa Cena es decirle amén, yo quiero servir a mi hermano, quiero servir a mi hermana, quiero servir en la comunidad, quiero formar parte, no quiero ser un espectador, un consumidor. Quiero ser aquel que da, no solo el que espera recibir. Cuando venimos al servicio divino, venimos con el corazón lleno de expectativas y con algunas certezas personales también. Algunas cosas sabemos que las hemos hecho mal, algunas cosas pensamos que las hemos hecho bien. Luego nos encontramos con la palabra, a veces es un texto que conocemos, la novedad. Dios impacta en nuestro corazón con una palabra que nos conmueve y nos hace sentir en el cielo. Y nos damos cuenta que nos está hablando a nosotros. Y a partir de allí entonces vamos reviendo en esa imagen del Señor Jesucristo cuánto nos falta para alcanzar su naturaleza, su esencia. Y vamos transformando esas certezas que veníamos trayendo en el corazón en las certezas de Dios y en la perspectiva divina. Y luego viene
el perdón de los pecados. Y vamos con arrepentimiento, no con justificaciones, porque el que justifica es Cristo. Nosotros nos colocamos humilde, rogando por gracia. Porque si nos fuéramos solo con la palabra, nos iríamos con la pesadumbre de que hemos defraudado al Señor. Pero como la obra de Dios es perfecta, no solo la natural, sino también la espiritual, tenemos la gracia de que Dios nos perdone y nos dignifica para ir al encuentro del Señor en la Santa Cena. Porque si nos fuéramos solo con la palabra y el perdón de los pecados, nos iríamos libres, sí, libres de culpas, libres de pecado, pero sin fuerzas, porque seríamos los mismos pequeños que pueden ser tentados y vapuleados por los espíritus. Pero el Señor nos está esperando para darnos las fuerzas con las cuales Él venció. Y se completa esa maravillosa creación espiritual de Dios. Venimos uno, nos vamos otros. Venimos con expectativa, nos vamos glorificando. Es algo que hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero cuánto bien nos hace que el Espíritu nos muestre otra vez cuánto necesitamos vivir, no participar, vivir la Santa Cena cada vez que nos acercamos a ella. Y tal vez, para terminar, correspondería, es lo que he sentido en mi corazón, expresar que justamente este servicio de vino de palabra, en el cual no están los cálices, está dirigido a muchos hermanos y muchas hermanas que tal vez hace mucho tiempo que no puedan participar de la Santa Cena. Y que entonces a partir de allí puedan sentir alguna pesadumbre en el corazón. Esta palabra busca que cada uno de nosotros revalorice ese encuentro con el Señor en la Santa Cena y que podamos pelear cada día para no dejar pasar una sola oportunidad en la cual el Señor nos llama a tener comunión con Él. Pero tengan la certeza, queridos hermanos y queridas hermanas, de que la última Santa Cena de la que participaron tiene todas las fuerzas que se necesitan para poder vencer. Por eso la obra de Dios es perfecta, aquí y en el más allá, y seguirá siendo perfecta. Y cuando el Señor venga, entonces, muchos también tendrán acceso al Evangelio de la Gracia. Pero el sacramento de la Santa Cena, del cual participamos cada día, hará posible que tú y yo podamos estar. Amén. Qué alegría tener la certeza de que Dios conoce nuestro corazón, conoce las intenciones del corazón y que entonces también Él puede ver cuáles son nuestros deseos, cuál es nuestra vocación y entonces que también pensaba en el maná cuando y Cristo se comparaba, decía yo, con el maná. Y entonces estaba todos los días, excepto el día antes del día de reposo, donde entonces tenían, podemos decir, la oportunidad de llevarse doble ración. Allí ese maná no se echaba a perder, pero cuando lo dejaban de un día para otro, en la consecuencia de los días, entonces sí se echaba a perder. Así también, como el Señor nos ha dicho, la última Santa Cena, hasta que tengamos la posibilidad de poder gustar nuevamente, tiene toda su validez. Esas, como todas las Santas Cenas, quedan para siempre. Y hermanos, pero Dios sabe cuando de repente estaba ese maná y no lo iban a buscar. Qué hermoso, hermanos, que cuando nos abrimos el corazón con humildad, hermanos, le podemos decir a Dios que sea hecha su voluntad y no la nuestra, y aceptamos los caminos que Él propone. Y no solamente los aceptamos porque, bueno, como decimos por estas latitudes, bueno, no hay otra. No, los aceptamos porque esto viene de Dios, y Dios sabe, y en esto confío. Y entonces, hermanos, cuando sabemos que el Señor nos da todo lo que necesitamos para la salvación de nuestra alma, si hoy no podemos realmente participar del servicio divino presencial y por consiguiente no podemos participar de la Santa Cena,
Dios lo sabe y Él lo cubre. Ahora tenemos la oportunidad de participar del perdón de nuestros pecados. Como fue mencionado, Dios nos pide que nos arrepintamos porque lo que Él quiere hacer con nosotros es redimirnos. No solamente que seamos hijos de Dios perdonados, sino redimidos, que se van renovando día a día, que hacen nuevas todas las cosas. Y esta es la oportunidad. Y entonces, hermanos, como un último instante, un último momento para el arrepentimiento, escuchamos los acordes de un himno, que es el himno número 7 de la parte regional, Inmensa y sin igual piedad. Nos levantamos para la oración que nos ha enseñado el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amado Padre Celestial, Todopoderoso Dios, te agradecemos, Padre, este momento al que hemos podido llegar del servicio divino. A la luz de tu Espíritu, a la luz de la palabra, fuimos también descubriendo cosas que quizás no estaban en su debido orden. Te agradecemos, Padre, que ahora todo ha quedado en el pasado y cuando tú perdonas, cuando tú justificas, ¿quién podrá condenarnos? Por eso te agradecemos, Padre, es tan grande tu gracia, es tan grande ese amor que no merecemos y que tú nos prodigas. Amado Dios, ahora queremos rogarte por todo lo que está por delante, por todo lo que ha sido planificado dentro del desarrollo de tu obra. Nos vamos acercando a la tan preciada visita del apóstol mayor. Padre, queremos rogarte por todo lo que atañe a la organización, a los siervos que habrán de viajar, a los apóstoles de distritos y sus ayudantes que vendrán de todas partes del mundo. Padre, bendice y allana los caminos de cada uno. Padre, quieras tú bendecir cada hogar donde, Padre, seas tú el centro. Da a cada uno de tus hijos más de lo que te saben pedir. Tú sabes, amado Dios, también de qué tenemos necesidad. Por eso te rogamos, Padre, que en la fe podamos encontrar todo lo que tú nos quieres alcanzar. Bendice y guarda, Padre, a aquellos que te buscan, que podamos cruzarnos en sus caminos, en el camino de sus vidas, para poder mostrarles el camino seguro hacia la salvación y del alma y hacia la gloria eterna. Que podamos, Padre, ser de ayuda para aquellos hermanos que quizás hace un tiempo que no se congregan, que no se acercan a tu altar, para que, Padre, puedan ver el amor que ha sido derramado en cada uno de tus hijos por el Espíritu Santo y que en ello, Padre, podamos expresar la necesidad de estar todos juntos, unidos a los pies de tu altar, fuera en la forma presencial o de esta forma,
que así, Padre amado, podamos sentir que la gran comunidad se congrega delante de ti, Padre, para recibir todos los bienes de lo alto, para prepararnos como esa novia de Cristo que Él habrá de venir a buscar. Amado Dios, rogamos por las ofrendas que son llevadas y traídas a los pies de tu altar, tiempo, dedicación, dones, apartar del sustento material. Padre, que en todo puedas encontrar la posición de corazón que te agrada, la que tenía Abel cuando él ofrendaba de sus primicias. Padre, pero con agradecimiento, sin ningún tipo de requerimiento, sino simplemente agradecimiento por todo. Es imposible enumerar, Padre, porque tú nos das todo. Que en ese sentir, amado Dios, también pueda posar tu bendición sobre las ofrendas y sobre los corazones que la traen en ese sentir. Amado Dios, rogamos desde lo profundo del alma, acorta el tiempo, envía a Cristo, llévanos a casa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Bien, hermanos, la alegría de haber compartido una hora a los pies del altar y las expectativas. Uno va mirando hacia adelante en el transcurso de la tierra y vamos viviendo los eventos como fuimos enseñados. Proyectamos aquí en la tierra como si fuéramos a vivir 100 años, pero esperamos al Señor hoy. Y qué hermoso sería si viniera ahora. Pensamos en los hermanos que se van descongregando de los distintos servicios divinos. Qué hermoso sería si cuando su pueblo, el pueblo de Dios, que sale con ese sentimiento del alma, con esa bienaventuranza, como hemos aprendido que salimos en el estado de dicha suprema del alma, si el Señor viniera en ese momento. Así que lo podamos esperar así, hermanos. Maranata, que el Señor viene. Que Dios les bendiga. Hasta siempre. Saludos de los hermanos, de los consiervos. Tenemos reuniones con los apóstoles, los obispos, los dirigentes de distritos. De todos ellos los muy cariñosos saludos. Que Dios les guarde. Hasta siempre.